RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, Adriana Urrutia, es presidenta de la Asociación Civil Transparencia, y le agradecemos por la gentileza de compartir esta comunicación con RCR. Qué gusto saludarla, muy amable. Hola José, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los radioyentes de RCR. ¿Cómo interpretamos la elección? Primero como presidente del Congreso y luego va a tener que asumir la presidencia de la República de Francisco Sagasti, ¿no? Superando esta crisis política que hemos sufrido en los últimos días, ¿no? Acompañado de una crisis económica y también de la pandemia que afecta considerablemente no solamente al Perú, sino al mundo, ¿no? ¿Cómo interpretamos esta decisión del Congreso? Yo creo que finalmente el Congreso de la República asumió la responsabilidad que tiene de, digamos, poder designar a una cabeza en el Ejecutivo después de una semana siniestra y de 24 horas de vacío de poder, porque no olvidemos que hace 24 horas el Perú no tenía ni presidente de Congreso y no tenía presidencia del Ejecutivo, ¿no? Entonces, finalmente después de la crisis a la cual la gran mayoría de parlamentarios participó, han logrado ponerse de acuerdo en torno a una fórmula que sin duda da visos de ser concertadora, ¿no? Francisco Sagasti es del Partido Morado, pero su vicepresidenta viene del Frente Amplio, el segundo vicepresidente viene de Acción Popular, entonces se ha buscado, creo, dar ahí, sin duda, una muestra de voluntad de concertar y de llevar a cabo un gobierno de transición que nos permita en lo inmediato salir de la crisis política y social en la que hemos estado, que investigue los hechos ocurridos en la última semana y determine responsabilidad política, legal y penal de las personas que han incurrido en actos sin duda criminales, ¿no? Porque la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado son asesinatos, y posteriormente pues deberá buscar garantizar una agenda mínima de consenso que debe priorizar la reactivación económica, pero por sobre todo la atención a la emergencia sanitaria y sin duda también la garantía de un proceso electoral justo y transparente. Ahora, usted señala que en el Congreso se logró una fórmula concertadora, una fórmula de consenso, ¿no? Ahora ya la tarea en el Ejecutivo naturalmente exige otro desafío, ¿no? ¿Cuál debe ser el perfil del gabinete que tenga que designar Francisco Sagasti, el nuevo presidente de la República? Bueno, el perfil debe ser sin duda un gabinete plural y amplio, pero con una figura de premier que sea una figura, yo diría que ha tenido o que tenga entre sus principales batallas, por así decirlo, la defensa de la democracia, ¿no? Tiene que ser esencialmente una persona democrática y por ende plural y que permita convocar a diferentes posturas en el gabinete, ¿no? De manera que también las bancadas y los partidos se sientan representados en el gabinete, pero también de personas con una amplia expertise en los sectores para poder reanudar la capacidad de respuesta estatal en cada uno de los 18 sectores del Estado peruano, ¿no? Ahora, hay naturalmente portafolios que resultan claves, usted bien lo decía, no se puede descuidar la pandemia, ¿no? Porque el costo que ha significado al país es alto en medio de esta pandemia, pero adicionalmente también hay otros sectores que son claves, como es el caso del sector economía, ¿no? ¿Se puede pensar también en la posibilidad que algunos de los exministros que estuvieron recientemente podrían asumir alguna de estas carteras? Sin duda, yo creo que eso sería en los puestos claves como economía, salud,
que son los prioritarios porque tienen una agenda urgente, ¿no? No olvidemos que estamos en plena aprobación de la ley de presupuesto, estamos haciendo frente a la COVID-19, ¿no? Por lo menos esos dos sectores, creo que para garantizar los meses que quedan de gobierno sería una decisión pertinente convocar a quienes los lideraban hasta la semana pasada de cara a dar continuidad a las actividades del Estado, ¿no? Pues la aprobación de la ley de presupuesto debe hacerse ya para poder garantizar solvencia en el Ejecutivo y en todo el sector público, ¿no? Desde el 1 de enero de 2020, y eso no debería, digamos, el cambio de autoridad no debería aplazar, ¿no? Pero eso creo que lo más pertinente sería ahí volver a convocar a quien lideraba eso, y lo mismo en salud, ¿no? Que ya había sido una ministra que demostraba cierto consenso y una capacidad de respuesta por parte del Ministerio de Salud en medio de las condiciones difíciles que atraviesa el país. Bien, estamos dialogando con Adriana Urrutia, es la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, ¿no? Usted señala que es necesario, ¿no?, generar un nivel de confianza en la población y pasa por varios aspectos. En el tema económico, naturalmente, se requiere reactivar lo más pronto posible la economía, ¿no? Hay quienes proyectan que este año podríamos tener una caída entre el 12 al 15% en el Producto Bruto Interno. Adicionalmente, la generación de empleo también es otro punto que se requiere solucionarlo, ¿no? Si bien es cierto, el gasto público es la prioridad, es lo que tiene a la mano el gobierno, pero el tema de las inversiones también es la otra palanca para el desarrollo, ¿no? ¿Cómo generar predictibilidad en plazos cortos para así poder generar ese nivel de confianza tanto en lo interno como en lo externo? Yo creería que ahí lo que debe hacer el señor Sagasti como jefe del Ejecutivo es lograr consensuar una agenda mínima, ¿no? Y decir, nosotros vamos a ocuparnos de estos puntos y en los otros puntos, pues, veremos de terminar lo que ya fue avanzado por el gabinete previo, ¿no? Sin duda el Estado ha venido avanzando todo este tiempo y ya son los últimos meses de este periodo, ¿no? Entonces creo que la predictibilidad también pasa por establecer prioridades e identificar puntos estratégicos en los cuales centrarse en menos de años que queda de gobierno, ¿no? Ahora, uno de los temas centrales y que ha generado la crisis en el Perú en los últimos años, y suena duro decirlo, pero en ese caso, ¿no?, ustedes como Transparencia siempre han tenido ese enfoque, ¿no?, de transparentar las cosas, sobre todo en la lucha contra la corrupción, ¿no? Si nosotros le damos una mirada al país en los últimos años, desde Fujimori, pasando por Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, luego la reciente gestión de Martín Vizcarra, de una otra manera, están signadas por los temas vinculados a la corrupción, ¿no? Si bien es cierto, en el caso de Martín Vizcarra es una presunción, pero este ha sido el leitmotiv uno de los leitmotiv que generó esta crisis, ¿no? ¿Cómo tenemos que enfrentar la corrupción, ¿no? Porque ya no va solamente al nivel del Ejecutivo, de los sectores o del Congreso, ¿no?, sino tiene la corrupción ha cruzado de manera transversal el país, ¿no?, en todos los niveles, gobiernos subnacionales, hablando de provincias, hablando de departamentos, hablando también de los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué hacemos en ese tema de la corrupción? Bueno, la corrupción es una institución, y hay que decirlo, y una institución, como lo demuestra el libro de Quiroz de Historia de la Corrupción en el Perú, por señalar alguna referencia, una institución que existe desde que se funda la República, ¿no? Claro. Entonces, es un tema, hacer frente a la corrupción es un tema que plantea una reforma estructural en el Estado peruano, ¿no? La manera, creo, que tienen los ciudadanos y que tenemos como peruanos de buscar frenar ese mal que nos aqueja es, en el corto plazo, buscar informarnos sobre quienes
elegimos como representantes, ¿no? Y en ese sentido buscar que no tengan antecedentes por corrupción, que no estén vinculados a procesos asociados a la corrupción, y eso, ejercer un voto informado que no permita que lleguen al poder personas con intereses particulares y que los pongan por encima de los intereses del país. Y para eso se requiere un liderazgo sólido, ¿no? Disculpe, para ello se requiere un liderazgo sólido, ¿no? Un liderazgo de confianza en el país, ¿no? Que es una tarea fundamental, ¿no? Así es. Ahora, en el aspecto, yo quiero seguir incidiendo en el tema de la corrupción, ¿no? Poco se habló de la corrupción en los gobiernos subnacionales. ¿Y por qué le hago esta precisión, no? Porque en los últimos años hemos visto, ¿no? Por lo menos desde el 2011 a la fecha, ¿no? Cómo sistemáticamente los gobiernos subnacionales se han ido proyectando con hechos de escándalo, ¿no? Le puedo mencionar lo que ocurrió en el Cusco con el señor Acurio Tito, el señor César Álvarez en Ancash, el señor Viñas en Tumbes, el señor en Piura han tenido problemas. Le puedo mencionar lo que ha ocurrido en Arequipa, que está en investigación Yamila Osorio, en Tacna el señor, el expresidente de gobierno regional, el caso de Martín Vizcarra, que también está en investigación, ¿no? O sea, ¿por qué no le ponemos atención a los gobiernos subnacionales que se han convertido en un dolor de cabeza? El caso de César Villanueva, que fue 2 veces presidente del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Cuál cree usted la razón que no podemos actuar también con una corrupción que paralelamente va avanzando de una manera sistemática allí? Mire, yo quería hablarle de proyectos que tiene la Asociación Civil Transparencia de Veedurías Ciudadanas que se está aplicando en el caso de la reconstrucción del norte, y ahí hemos visto que hay resultados claros cuando la participación de la ciudadanía permite hacer evidentes actos que no son ilícitos, ¿no? Entonces, el involucramiento ciudadano, la participación organizada, si bien suena utópico, en los casos en donde sea posible y sobre todo a escala local, demuestra tener resultados para señalar alertas de procesos que pueden no ser transparentes y pueden llevarnos a una situación de corrupción, ¿no? Entonces, es importante ahí que los ciudadanos se involucren, denuncien, participen, porque finalmente el gobierno, si bien hay quienes asumen responsabilidad de liderazgo desde el Estado, también implica un diálogo con la ciudadanía, y para poder hacer ese diálogo posible, la ciudadanía debe organizarse, ¿no? Creo que lo que nos deja también la movilización de la última semana son las posibilidades de hacer incidencia a nivel público, y esto debemos traducirlo también a nivel regional y a nivel local, de cara a que ser ciudadano y ejercer nuestro derecho ciudadano pase también por ser vigilantes de las acciones del gobierno, escoger bien a nuestros representantes y estar informados de manera permanente para poder denunciar actividades que no busquen el bien público. Eso es importante, ¿no? Toda vez que incluso hemos visto en esta pandemia, y lo han denunciado incluso el ex procurador, atisbo de presuntos hechos de corrupción, ¿no? Y hemos visto también en las direcciones regionales de salud, nosotros estamos siempre permanentemente en contacto con las distintas regiones donde se denuncian presuntos malos manejos, ¿no? Entonces creemos que ese es un punto neurálgico, y tal como usted decía, ¿no? Si Francisco Sagasti entra con una agenda mínima y uno de los temas principales es el tema de la pandemia, lucha contra la corrupción y generar gobernabilidad hacia el 2021, naturalmente que ese es un espacio que se tiene que aprovechar y sobre todo se tiene que saludar, ¿no? Así es, sin duda. Muy bien, Adriana Urrutia, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias, José. Gracias a RCR por la oportunidad del diálogo. RCR, la red que comunica y une al Perú.